Me voy a lubricar un poco la garganta porque no estaba muy bien. Pero ahí vamos. Bueno, ¿de qué tipo de juicio dijimos que era el contencioso? Un juicio de conocimiento. Un juicio que carece de efectos suspensivos. Un juicio de única instancia. Y a eso, eso último que hemos visto, que les he mencionado, es a lo que hemos denominado la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo. Ya dijimos que se parece mucho al juicio ordinario. Y es más, se aplica procedimiento del Código Procesal Civil y se aplica procedimiento de los incidentes. ¿Estamos? Dijimos que inicialmente se hace una calificación de forma y es hasta con posterioridad que se puede determinar si se admite a trámite o no se admite a trámite la demanda. Siempre y cuando esté ajustada a derecho. Eso es lo normal para admitir la trámite. Pero también hay una forma anormal para admitir a trámite. ¿Y en qué caso es esa forma anormal? Por silencio, Lick. Por silencio administrativo o al contencioso. Pero ¿en qué caso es que se admite a trámite de forma anormal la demanda? Cuando el órgano administrativo no remite los antecedentes y el informe circunstanciado. Eso ya lo dijimos. Yo incluso hasta hice un comentario que eso parecía más un silencio administrativo positivo, parecido al curso tributario, ¿se recuerdan? También les hice referencia a que esa admisión era parecida a cuando se declara un amparo provisional. Como quien dice, no mandó los antecedentes, entonces conozcamos la demanda. No mandó los antecedentes, entonces le declaro el amparo provisional. Pero aquí, si no se mandan los antecedentes, se admite a trámite la demanda conforme lo dicho por el actor. O sea que de alguna manera hay una presunción, hay una base para poder entrar a conocer la demanda y es el dicho del actor. ¿Estamos? Bueno, hablamos del emplazamiento. El emplazamiento aquí es por ¿cuántos días? 15. 15 días. 15 días. 15 días a partir de ¿cuándo? Punto de partida. Referencia.
15 días a partir de cuándo, Jessica? ¿Y que se admita la demanda, licenciado? No, no, porque ella está admitida, Jessica. Ya está admitida y ya se emplazó a la otra parte. A partir de la resolución, clic, ¿De la resolución o de la notificación? de la notificación. Del día hábil siguiente, obviamente, de la notificación. Dijimos también que aquí se podrían tomar actitudes activas y pasivas. Entre las activas estaba, ¿qué? Yo no hago nada y el activa es cuando se hace algo, se plantean las excepciones previas. Excepciones previas. Ojo, nunca en su vida vayan a contestar la demanda y después interponer excepciones previas. Porque si ustedes contestan la demanda e interponen excepciones previas, esas excepciones previas se quedan sin materia. Ustedes pueden interponer excepciones previas desde el día 1. ¿Hasta qué día? Pregunto. Quinto. Hasta el 5º día. Después del 5º, ¿qué excepción, qué actitudes pueden asumir? Perentorias. De poner excepciones perentorias. Se puede allanar. Contestar en sentido negativo. Contestar en sentido Reconvenir. positivo. Allanándose. Reconvenir. ¿Ya? Pero usted puede hacerlo desde el 1 al 15. Puede hacer todo eso último. Las únicas que tienen limitación en cuanto al plazo son las excepciones previas. Las excepciones previas, ¿para qué sirven? Para depurar el proceso. Las excepciones perentorias, ¿para qué sirven? Atacar el fondo del asunto. El fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? La pretensión del actor. Destruir. ¿La pretensión de quién? Del actor. Bueno. Dijimos también que entre las excepciones previas, que si bien es cierto, son similares a las contenidas en el Código Procesal Civil, hay una que no está contenida aquí en el contencioso. Pregunto, ¿cuál es esa? Es la séptima ley, falta de 7. cumplimiento del plazo Cumplimiento del plazo. de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Efectivamente, esa es. De ahí todas las demás. Y también se tramitan como Incidente. como incidente. Mientras que las perentorias se tramitan, ¿dónde? En el memorial de contestación de Se la demanda. tramitan dentro del proceso principal. Las previas se resuelven mediante un auto. Las perentorias se resuelven mediante una sentencia. Las previas son nominadas. Tienen nombre. Las perentorias son
innominadas. Y aquí les pregunto, ¿cuáles son los ejemplos de excepciones perentorias que yo les indiqué? Falta de veracidad de los hechos. Inexistencia de obligación legal, inexistencia de derecho de parte de la actora en juicio. Esos tengo apuntados. Falta de obligación legal. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? 3 o 4. 4. Ejemplos nos dio como 3 o 4, licenciado, pero son ilimitadas, son las que se nos ocurran. Sí. Les di ejemplo de 4. Yo le dije que esas eran las que, como las cajoneras, pues. Pero usted le puede colocar el nombre que le dé la gana. Porque las perentorias, uno les coloca el nombre. Las previas se tramitan en incidentes, se resuelven mediante un auto. Las perentorias se tramitan dentro del proceso o asunto principal y se resuelven mediante una sentencia. Sentencia. Vale. Si yo les hago cuál es la diferencia entre una y otra, ya tienen ahí para divertirse. ¿Estamos? Y levanten el ánimo todos esos que han estado cabizbajos. Licenciada, perdone, pues ¿será que puede volver a repetir? Es que se me cortó el audio, disculpe. ¿Qué quiere que repita? Habló algo de la... Pregunta capciosa, le dice, ¿ya vio? no, habló algo de, vamos a ver, las perentorias se resuelven en sentencia, pero dijo algo que se me cortó. Es que este internet no mucho me... Dentro del no me- asunto o proceso principal. Son innominadas. ¿Estamos? Va. Gracias, Lick. Excepciones previas. Dijimos hasta qué día se pueden interponer. Hasta el 5.º día. Hasta el 5.º día. Pero dijimos que el plazo normal de las excepciones previas es hasta el 5.º día. Dijimos que el emplazamiento es ¿por cuántos días? Por 15 días. Pero ¿qué pasa si se interponen excepciones previas? Entra en suspensión el proceso. Se suspende. Pero también, ¿qué establece el último párrafo del artículo 36? Declaradas sin lugar las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. ¿Vieron algo anormal ahí o diferente? ¿Cuántos días nos quedaban a partir de que se suspendió? 5 días. No. 10 días. 10 días. 10 días. Pero como Son cuando se interponen, entonces ese plazo se reduce nada más A 5 días. a 5 días. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahí puede salir una muy buena pregunta para una selección múltiple. Pero 5 días siguientes, ¿a qué dice ahí el último párrafo? Punto de partida.
5 días Siguientes siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Recaída en el incidente. Como quien dice, vamos de vuelta, ¿verdad? Ah, si usted no hace nada, rebeldía. ¿Cómo se llama la rebeldía en la doctrina? Sentido negativo. ¿Cómo se llama la rebeldía en la doctrina? Aceptación de las pretensiones. No, Silencio administrativo. no, O curso. Contestación de la demanda en sentido negativo. no. La rebeldía les estoy hablando, no estoy hablando de contestación ni de excepciones. ¿Con qué? Con tu contumacia. Como que no sé qué habrá pasado ahí con esa doctrina de teoría del proceso y de derecho procesal civil y mercantil. Vale. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? ¿Se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo? Sí. ¿Qué más? Y Podría ser declarado confeso. y ya no puede ofrecer ¿qué? Pruebas. Prueba. Pruebas. Únicamente puede fiscalizar las que se aporten por la otra parte o que se practiquen por un auto para mejor fallar. Ojo, este segundo párrafo. No. O bien eso. Vamos al artículo 38. Contestación de la demanda. ¿Cómo podemos contestar la demanda? Negativamente o positivamente. Negativamente, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Contradecir. Allanarse. Negativamente, les estoy diciendo. No aceptar los hechos. No aceptar los hechos. Negar por completo los hechos. Y oponerse a las pretensiones del actor. ¿Qué les dije? Si ustedes no se oponían a las pretensiones del actor, que de repente el juez le iba a salir con un considerando en el cual iba a resolver que como usted no se opuso, entonces había tenido una aceptación ¿qué? Tácita. 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 Les cuento que ayer fue a una audiencia laboral y me recordé de esto precisamente. Pero la otra abogada de la PGN, que era una jovencita, pilas, porque contestó así como les estoy recomendando y les he recomendado incluso en la clase anterior. ¿Qué hizo entonces?
negó, no aceptó los hechos ni las pretensiones del actor. Pero no hizo algo que podía hacer. Posiblemente lo consideró que no era necesario. Solo con testigo negativo. Pero no presentó excepciones, ¿qué? Perentorias. Perentorias. Y ustedes saben que aquí no hay que desaprovechar ninguna oportunidad. ¿Y qué creen que estaba haciendo yo sentado del lado del actor del juicio? La estaba escaneando, la estaba analizando. Con los dedos cruzados. Estaba viendo qué actitud iba a asumir. Es como quien dice, la estaba evaluando. Pero sí me pareció muy acertada su oposición a la demanda. ¿Ya? Y eso es que yo soy el abogado del actor. Pero sí tuvo muy buenas argumentaciones. Porque ahí se recuerdan que siempre deben existir argumentos, fundamentos legales y fácticos. Y cuando decimos fundamentos fácticos, quiere decir fundamentarnos en hechos reales y en las normas aplicables al caso concreto. Adelante, Jessica. Licenciado, yo, bueno, ahora me siento un poco confundida. Yo tenía entendido que el efecto de la rebeldía, o sea, para mi, digamos, a mi entender, yo tenía comprendido que el efecto de la rebeldía se tenía por contestar a la demanda en sentido negativo. Para mí era como si se tenía, ¿cómo le explico? Como que el demandado se aceptaba los cargos, o sea, yo tenía comprendido al revés el sentido negativo y positivo, creo, tal vez, para mi lógica, digamos. No acepta, porque la misma ley le da una protección legal. Pero, ya. Sí, se toma como una protección legal entonces, ¿verdad? Yo lo veía como que afectaría, digamos, al demandado, ¿verdad? Que se tomarían como aceptados los cargos. De esa manera tenía yo entendido, pero ahora que nos explicó bien el sentido positivo y negativo, creo que ya lo comprendí, pero tiene sentido lo de la protección legal, licenciado. Es una protección legal, es como una garantía al final que tiene. Pero, ¿qué pasa? A pesar que tiene esa protección legal, cuando le resultan en sus considerandos, porque esa contestación en sentido negativo, lo único malo que tiene es que es una contestación sin argumento. Porque usted no dijo nada. Mientras que usted la contestación negativa, que no está en la rebeldía, usted argumenta y fundamenta. Es como que hubieran dos contestaciones negativas. Una por disposición legal por rebeldía y otra porque usted hace uso de la contestación negativa oponiéndose a los hechos y a las pretensiones de ¿quién? Del actor. Esa protección es únicamente para que el proceso siga y no el juez entre de una vez a resolver. Porque cuando se allana, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué era lo que usted estaba pensando? Ya no hay hechos controvertidos. Y entonces lo único que queda es ¿qué?
dictar sentencia. Ahí está. La demanda puede contestarse negativa o positivamente. Positivamente aceptando los hechos. Alguien me hizo una pregunta, yo creo que aquí en esta sección, y me dijo, ¿se pueden contestar en sentido negativo y se puede allanar? Se puede allanar parcialmente. Quiere decir que aceptó algunas pretensiones, pero otra le dijo a la otra parte, ¿qué le dijo? Naranjas. Como alguien dirá ahí, Nel. Alguien dirá ahí, no. ¿Estamos? Bueno, si todos los emplazados se allanaren, ¿se procederá a qué? Ahí está establecido. A dictar sentencia. El memorial de... Ay, y pónganle mucha atención a este parrafito que vamos a ver ahorita. Aquí sale una muy buena pregunta para selección múltiple. ¿Alguien me puede leer ese artículo? El 38, Lick. Sí, el 38. La contestación negativa de la demanda deberá ser razonada en cuanto a sus fundamentos de hecho y de derecho. Yo le dije el segundo párrafo. Yo le dije el último. Ok, Lick. El memorial de allanamiento podrá presentarse con firma legalizada. En caso contrario, deberá ratificarse. Ahí sale una muy buena pregunta o dos preguntas planteadas de diferente manera. Ojo. Luz anaranjada. Si está legalizado, entonces no es necesario Ratificarse. ratificar ante el juez. Si carece de legalización, ¿hay necesidad de qué? Ratificarse. De ratificar. Y ojo, aquí es ¿dónde está Jessy? Ya se fue. Jessy, ¿qué se hizo? Al final del artículo 37 dice contestada en sentido ¿qué? Negativa. Vale. ¿Pero qué le dije? Que era una contestación sin qué? Era una protección legal, pero era una contestación sin qué? Sin fundamento, Lick. Sin fundamento, sin argumento, sin razón, sin motivo. Y aquí está su respuesta, miren. La contestación negativa de la demanda deberá ser ¿qué dice ahí? Razonada. Razonada en cuanto a qué? Hecho y derecho. A sus fundamentos de hecho y derecho. Entonces, la contestación en sentido negativo por rebeldía carece de fundamentos fácticos y carece de fundamentos legales. Es con el único propósito de que el proceso continúe, porque todavía no se puede dictar sentencia. Mientras que en el allanamiento,
¿Qué era lo que usted pensaba que sucedía cuando había rebeldía? Y que ahora ya tenemos claro que la rebeldía no produce allanamiento. Cuando hay allanamiento, lo único que queda pendiente, ya no hay hechos controvertidos. Ya todos se allanaron, todos los que están dentro del proceso se allanaron, si es que hubieran más. Y entonces lo único que deberá hacerse es Sentencia. dictar sentencia. Dictar sentencia, Lic. Vale. Entonces, ahí en ese artículo 38 bien salen unas 3 o 6 preguntas. 3, así como está redactado el artículo. Y otras 3 redactadas parafraseando ese artículo. Así que nos hace falta, muchas veces lo que nos hace falta es análisis. Sentarnos un poquito a analizar cada uno de nuestros materiales, nuestros artículos. Ojo. ¿Alguna duda? Juan Gabriel, estoy pendiente con usted en un asuntito. Adelante, Juan Gabriel. Buenas noches, Lic. No se preocupe, estamos ahí pendientes. Vale. Muy amable ahí por darme el espacio. Solo tengo una duda. Sí, Juan Gabriel. Como este proceso es de única instancia, sí, ¿verdad? En dado caso no me admiten a prueba algún medio, ¿puedo protestar? Es que la protesta normalmente sirve para una apelación. Correcto. Vale. Pero como en este caso no se permite la apelación, Automáticamente no es sí se permitido. permite la casación. Sí. Entonces, obviamente, el hecho que usted proteste es como que resalte un pasaje del proceso. Y cuando usted resalta, eso es motivo para alegar más adelante. Correcto. Y aquí entonces lo que va a poder hacer es alegar ¿dónde? En casación. En casación, si ese es el camino que usted optó. Y si O no optó ese en camino, amparo. o en amparo. Ahí está su respuesta. Ok, entonces sí se puede protestar, Se puede, aún siendo en única instancia. todos los medios de prueba se pueden protestar. Muy bien. Sí, ¿Ya? es que como leyendo los artículos no veo ninguno, aunque de forma supletoria nos dice que nos manda al Código Supletoriamente, Procesal ¿qué? Civil. Código Procesal Civil y Ley del Organismo Judicial. Correcto. Entonces, de ahí surgió la duda, pero usted ya me aclaró. Le Sí, agradezco mucho, Lic. aparte que es un análisis extensivo de la norma y sabemos aquí que debemos estar conscientes que en el ordenamiento jurídico no solo se analiza el texto, sino que también se toma en cuenta el contexto. Y De esta acuerdo. ley nos aperturó la puerta para ir al Código Procesal Civil y Mercantil, para ir a la ley del organismo judicial. Y ahí se recuerda, Juan Gabriel, sí, que hay un curso de lógica jurídica que su servidor imparte en el 5º semestre y que uno siempre debe estar buscando el sentido. En este caso, la lógica jurídica, el sentido común, el razonamiento. el espíritu de la norma, que al final viene siendo el razonamiento jurídico. De acuerdo. Sí, le agradezco muchísimo, Lic. Miren, ahí dice Magalí Tiu Medrano, dice no nos deja entrar a su curso. Ya les dije que yo ya no tengo la administración de Claro. ¿Ya? Bueno. Sigamos.
Rebeldía, contestación de la demanda. Tipos de contestación. Sentido positivo y negativo. Tipos de allanamiento. Parcial y total. Parcial y total. Ah, pero hay otra clasificación. Con firma legalizada y sin firma legalizada. ¿Lógica qué? Jurídica. Y aquí está establecido. Lo que pasa es que a veces las cosas como que no nos las dan así de, como que dicen, mire, aquí tome sus bananitos. Aquel que les conté que lo iban a enterrar vivo. Estos cursos, esta carrera, deben tener grado de dificultad. Si usted no está acostumbrado a los grados de dificultad, déjeme decirle, se equivocó de carrera. Aquí usted va a estar metido en los problemas. Va a tener tantos problemas legales. Y si cobra bien, le va a ir muy bien. Pero no solo va a tener problemas legales de sus clientes, de repente hasta problemas legales suyos. Problemas personales, problemas familiares, problemas laborales. Y tenemos que aprender a salir adelante. No es para sensibles esto. Se confundieron de carreras y hay sensibles por ahí. Y se confundieron de sección. ¿Ya? Bueno, sigamos. Llegamos ahorita entonces ¿a dónde? Excepciones perentorias. Que dijimos cuáles son las características de esas excepciones perentorias que atacan el fondo del asunto. ¿Qué dijo Glency, perdón? Innominadas, Lick. Innominadas, atacan el fondo del asunto, se resuelven en sentencia. Y se desarrollan dentro del proceso principal. Se desarrollan dentro del proceso principal. Ah, licenciado, es que eso no dice eso de características, no dice ahí. ¿Y qué va a pasar cuando yo le diga diferencia entre la excepción previa y perentoria? ¿Qué es lo que usted va a traer a la vista para saber qué diferencia? ¿Qué diferencia existe entre una y otra? ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Y esas son. Pero no se queden solo que son innominadas. No se queden solo en que son innominadas. Porque son innominadas según la ley. Pero al final, usted le va a tener que poner nombre. Un nombre. Usted le va a tener que poner nombre. Ah, licenciado, ¿y por qué llegó a esa conclusión, licenciado? Porque todo debe procesarse mentalmente, todo debe analizarse. Licenciado, pero eso no está en la ley. Es que la ley no es la letra muerta. Hay que buscarle el espíritu a la ley. Hay que buscarle el sentido lógico jurídico. Yo creo que muchos a lo único que le sacan el espíritu es a la botella cuando se la van a tomar. Pero ahora recuérdense de mí. Cuando se vayan a echar su traguito, su bebida espirituosa, recuérdense que cuando digan le voy a sacar el espíritu a la
a esta bebida. Se recuerden que también hay que sacarle el espíritu a la ley. ¿Ya? Bueno, sigamos. Excepciones perentorias deberán interponerse ¿en dónde? En el memorial de la contestación negativa de la demanda y se resolverán en sentencia. Ahí ya no me pierde. Esa es otra diferencia también con la previa. Que la perentoria es en la contestación de la demanda y que la previa ¿dónde? En un memorial diferente. Porque la previa se va solita. En cambio, la perentoria se puede ir ¿con qué? La contestación. Con la contestación negativa de la demanda. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O yo me lo saqué debajo de esta calvicie? Es cierto. Es que lo que nos falta a veces es ser personas analíticas. Hay personas que lo que les domina es el impulso y no se dan cuenta que cuando les domina el impulso cometen muchos errores y que cuando cometen errores vienen consecuencias. ¿Ya? Seamos prudentes. El único que se enfrentó a Goliat, pero era porque tenía la bendición de Dios, ¿fue quién? David. Bueno, sigamos. Reconvención. ¿Qué es reconvenir? Contrademandar. Contrademandar. La reconvención es un acto. Oigan bien. Unilateral ¿de quién? ¿Del demandante o del demandado? Del demandado. Del demandado. No. Del demandado. Por medio del cual considera, obviamente con fundamentos fácticos y legales, que el que debe responder a la pretensión no es él, sino que es quien lo demandó. Y entonces ahí se da una conversión. Ahí se da una doble calidad. Cuando hay una reconvención, se genera una doble calidad en donde, además de ser demandado, pasa a ser ¿qué? Actor. Actor. Demandante. Y el actor pasa a ser también ¿qué? Demandado. Demandado. ¿Tiene lógica? Por supuesto. Como quien dice aquí, con estos análisis que hacemos en forma conjunta, todos los que están aquí, aquí sí le sacamos el espíritu. Dicho de otra manera, pues, ¿le sacamos el espíritu o le sacamos los demonios? O le sacamos al chamuco si quieren, ustedes quieren. Pero no nos quedamos con el simple texto de la norma jurídica, que lo único que provoca el simple texto es memorizar y no provoca comprender. Cuando uno alcanza a comprender, cuando uno alcanza el razonamiento, entonces ese conocimiento que a veces es únicamente teórico, se convierte en un conocimiento científico, porque es producto del análisis.
Y que no se les olvide a ustedes nunca que ustedes se van a convertir en científicos del derecho. Y que cuando les digan, este es científico del derecho, ustedes van a sentir que el corazón no les cabe en ese pecho. Créanlo. Y no el mensaje político el que estoy dando, sino que lo que quiero es que tengan clara su convicción, que tengan clara su vocación. Bueno, entonces, reconvención. En los casos a que se refiere el inciso, ¿qué dice ahí? 2. ¿Del artículo qué? 19. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir, Jessy? Al artículo 19, licenciado. Léame ese numeral 2. Artículo 19, procedencia, numeral 2. En los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Vale. Solo en esos casos, la reconvención se puede plantear en el propio memorial de contestación. ¿Qué dice aquí? De reconvención, licenciado. Podrá plantearse la reconvención en el propio memorial de contestación de la demanda. Pero ahí habla de un caso concreto, que es el contenido en el numeral 2 del artículo 19. ¿Estamos? Y ojo, dice podrá. ¿Es obligatorio o es facultativo? Facultativo. Facultativo. Por eso es que a veces no entendemos porque no sabemos ubicar los verbos rectores que hay en la norma jurídica. Podrá, puede o no puede, ¿verdad? Vale. En los mismos casos en que puede plantearse el proceso civil, también habla. ¿Qué les dije yo del proceso civil? ¿De aquel juicio, el proceso nos estamos refiriendo? Al juicio ordinario. Porque se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces necesito que desempolven su Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil también va. Y la ley del organismo judicial también va en el esquema, ¿oyeron? En esos trabajos, ese trabajo que les di. El Código Civil y Mercantil, que eso es enorme. Código Procesal Civil y Mercantil. Walter, no has logrado aterrizar porque el Código Procesal Civil lo que es aplicable es lo aplicable a qué, Juan Gabriel. ¿De qué me estaba hablando usted? Estaba hablando sobre los medios de prueba. Ajá, pero al final hablamos de la casación. Sí, de la casación y del amparo. Ajá. Entonces, en este caso, Walter, Código Procesal Civil, lo referente a qué? A la casación. Y todo lo que estuviera relacionado con el juicio ordinario. Pero supletoriamente, no es que ustedes me van a ir a desarrollar el proceso civil a juicio ordinario aquí. Eso no me interesa, juicio ordinario. Lo único que tengan claro es que si hay alguna deficiencia en la ley de lo contencioso, no tiene desarrollado todo el procedimiento, podemos aplicar supletoriamente ¿qué? El Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, Walter, no se me asuste, Walter. General, muchas gracias.
No se me asuste con el petate, el muerto es en los pueblos. Porque no es todo, es solo cuestiones muy puntuales. Bueno, reconvención. Ubíqueme la reconvención en el Código Procesal Civil, por favor. Ya ahorita vamos a terminar, pero lo que pasa es que quiero que vayamos igual que la otra sección. Artículo 119, licenciado. Sí. El Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 19. 119, ¿verdad? 119. 119, sí, así es. Léalo, por favor. Artículo 119, reconvención. Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes. Que la pretensión que se ejercite tenga conexión con la razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. ¿Nos amplía la reconvención? Por supuesto, porque aquí no indican los motivos. Pero ahí ya nos está indicando motivos. Ojo, ese artículo lo van a tener que ver también en el trabajo. Bueno. Prueba. Medios de prueba, plazo para abrirse a prueba. ¿Por cuánto tiempo? 30 días. 30 días. 30 días. Pero si no hay hechos controvertidos, si lo que está en litis es de puro derecho, entonces no va a haber necesidad de aperturar a prueba. Eso ya lo tenemos claro. Si no hay motivo para aperturar la prueba, se debe emitir una resolución que omita la apertura a prueba. Y esa resolución debe ser motivada. Y si una resolución es motivada y no es la sentencia, ¿a qué tipo de resolución nos estamos refiriendo en un proceso? ¿A un qué? Auto. Porque los decretos no son motivados. Motivados solo son los autos y qué? Y las sentencias. Y ustedes saben que las sentencias hasta el final. No puede haber una sentencia intermedia. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Provechen? No, licenciado. Feliz noche. Magalí, ¿qué pasa si yo le digo punto dado y al final examino algo que no les he dado? Licenciado, todavía estoy en la empresa y mira qué horas son. Por escuchar su clase. Gracias, Dios la licenciado. acompañe. Dios la acompañe, la guarde y la proteja. Y le dé mucha, mucha sabiduría. Igualmente a usted, licenciado. Dios me lo bendiga, ¿oyó? Va pues. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Elfido, ¿quién más quería intervenir? Licenciado, buenas noches. Feliz noche, Dick. Feliz noche. Adelante, Ángel. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, cuídense. Licenciado, Feliz noche, Lick. Feliz noche. Disculpe, Lick, solo con una preguntita. Soy Edgar Pineda. Fíjese que yo llené el formulario que Miren, usted... el formulario, como miren, pues yo tengo un montón de ocupaciones. Yo ejerzo docencia y tengo un montón de ocupaciones. Pero, por ejemplo, los formularios, les comento, yo tengo una mecánica.
Y la mecánica es que los formularios yo los reviso a los fines de semana. Ajá. ¿Ya? Entonces, los formularios, los que ya lo llenaron ahorita el fin de semana, eso estuvo bueno que recordaras, porque esa información te la di a la protección también, que iba a revisarles los formularios el fin de semana para ver qué salida se le da a tu asunto. Que te tengo vaya. pendiente también, no creas que mire, no crean que yo no tengo la capacidad de analizar al grupo en su totalidad. Yo incluso tengo la capacidad, por ejemplo, en tu caso, sé que ya me habías preguntado algo con el formulario. Ujú. Lo que pasa es que como usted nos ha enseñado también a insistir por eso, Lick. No, es que yo no estoy, Edgar, es que yo no te estoy diciendo que está mal lo que estás haciendo. No, está bien, Lick. Tampoco pongas palabras en mi boca que yo no he pronunciado. No, me refiero a que tenemos que ser No, está bueno, persistentes, ¿no? los abogados así tenemos que ser. Sí, gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Bueno. Cuídense.